Lucas 11:28, uno de mis favoritos versículos en la Biblia. Lucas 11:28. Dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Amén. Pueden sentarse, pueden tomarse así, por favor. Dice que bienaventurado, o sea, bendito son los que ¿qué? Solo escuchan. ¿Estás bendecido usted solo por venir y escuchar la palabra hoy? No, es cuando dice aquí, la guarda. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios? Pues de mente, memorizando. Pero de corazón, ¿verdad? Poniéndolo aquí. Pero también imprimiéndolo. Porro, ¿verdad? Hoy me toca hablar del tema de esto. Vamos a hablar de... A ver, no funciona. Ya está. Sí, ok. Vamos a hablar hoy de la conferencia de la Biblia. Y aquí estamos en el 30º aniversario de la conferencia de la Biblia. Me llamo Roberto Breker, trabajo como evangelista misionero. Ok. Esto es Cipriano de Valera. Y yo como, ¿qué? Bueno, toda mi vida pensé que era gringo yo. Y como un gringo voy a los hispanos que amo mucho. Pero mi mamá me contó hace poco que su mamá, mi abuela, dijo que su abuela, que es mi bisabuela o tatarabuela, era de España. Entonces sí tengo yo sangre española, fíjese. Y por años yo no sabía, pero ahora pienso que aquí está la sangre española, ¿verdad? Aquí la barba española. Quizás somos familia, quién sabe. Pero qué bendición saber que tengo sangre española. Y qué bien. Bueno, hoy vamos a estar estudiando la historia de la Biblia española. Es una historia bonita, pero también un poco triste. Yo he estudiado mucho de esto y escribí 4 libros. Una breve historia de la Biblia en español, la historia y la verdad sobre la controversia de la Biblia española, la verdad sobre la Reina Valera Gómez y la Biblia española. Y bueno, 2 están en español. Yo voy a traducir los demás pronto y quiero, si en otro año quizás puedo tener mis libros también para que se aprovechen, ¿verdad? Pero el idioma de español, cuando hablamos de español, ¿de qué hablamos? ¿Cuál idioma es? Conseguí un libro de 1906 que dice, el idioma de los que hablan español es entre personas hispanohablantes. La gramática española es llamada generalmente la gramática castellana, o el idioma español mismo, la lengua castellana, o simplemente el castellano. Toda la población de Hispanoamérica habla y escribe la lengua de Castilla, con solo algunas ligeras desviaciones en la pronunciación de ciertas letras. Yo estuve en Honduras 7 años como misionero y conseguí un documento oficial del gobierno que dice, de la Constitución, dice, el idioma oficial de Honduras es el español, o sea, el castellano. El Estado protegerá e incrementará su pureza. Ok, si esto es el trabajo del gobierno y estos son los documentos oficiales, ¿qué deseamos nosotros? La palabra de Dios en el castellano, no palabras de la calle, ¿verdad? Queremos el castellano verdadero. Entonces la historia de la Biblia española es una historia de la Biblia en castellano y podemos ir muy atrás, no me queda tiempo, ¿verdad? Pero Alfonso el Sabio hizo una traducción en 2000 algo. Tenemos la Biblia de Alba. ¿Cuántos han visto la Biblia de Alba? Me gusta coleccionar las Biblias antiguas, pero esto no, porque cuesta como $40,000. Porque tenía muchos dibujos y la gente la quiere por el dibujos más por el texto. El texto no importa. Mira los dibujos de los católicos, qué bonitos, ¿verdad? Así son. Pero tenemos varias Biblias que recordamos hoy que fueron hechos en aquel entonces, o en este tiempo. Pero durante este tiempo había la Inquisición católica en que esa religión prohibió la traducción de la Biblia española. ¿Sabían esto ustedes? Que la Iglesia Católica no quería que la gente tenía la palabra de Dios en su mano. Según el concilio de Toulouse, o no sé cómo decir esa palabra, en 1229, la Iglesia, no es que Iglesia, es la religión en realidad, ¿qué dijo? Dijo, prohibimos también que el laicado no debe ser permitido tener los libros del Viejo ni el Nuevo Testamento. Nosotros más prohibimos estrictamente el tener alguna traducción de estos libros. No quería esa religión que la gente lea en la palabra de Dios.
Otro concilio católico de Tarragona de 1234. Nadie puede ni poseer los libros del Viejo ni del Nuevo Testamento, el idioma de romance. Romance es como común o del pueblo. Y cualquiera que lo posea debe volverse al obispo local dentro de 8 días después de la promulgación de este decreto, para que puedan ser quemados. ¿Es correcto quemar la Biblia? Para que puedan ser quemados, sea él un clérigo o un laico. Él es sospechado hasta que sea vaciado de toda la sospecha. Según otro concilio de los católicos, Concilio de Trento, cualquiera que osará leer o mantener en su posesión ese libro, sin tal licencia, tiene que sacar la licencia y leer la Biblia. Para manejar sí, pero leer la Biblia no. Dice, él no recibirá absolución. ¿De qué? De pecados. Hasta que le entregará a su ordinario. ¿Qué es esto? Literalmente dijeron que no hay perdón de pecados si tú lees la Biblia en español y la guardas. Pero la Biblia dice, bendecimos somos si la guardamos. Interesante, ¿verdad? Además, en el índice de 1551 de la Inquisición española, ellos prohibieron expresamente la Biblia en el romance castellano o cualquier otra lengua vulgar. Entonces, esta religión tiene una historia de no permitir a la gente leer la Biblia. El Papa Pío VII declaró la lectura de la Biblia como dañina en las palabras siguientes: es evidencia de la experiencia que las Santas Escrituras, cuando hayan circulado en la lengua vulgar por la temeridad de los hombres, producido más daño que beneficio. ¿Cuántos piensan eso? Yo no. Yo no pienso que es verdad. ¿Crees esto? Vamos al testimonio de un verdadero español que dice lo contrario. Esto es Cipriano de Valera, quizás uno de mis antepasados, no sé. Pero mire lo que dice él, porque él y otros hermanos de él empezaban a traducir la Biblia en español. Y comenzó avivamiento en todos lados. Y mire lo que pasó, según él, en Sevilla, cuando ellos predicaban lo que la Biblia enseña, salvo por fe. Dijo, no había ciudad, vía o lugar en España en que no hubiese alguno o algunos a quienes Dios, por su infinita misericordia, no hubiese alumbrado con la luz de su evangelio. Y que aunque los adversarios, quienes son los inquisidores, habían hecho todo lo posible para apagar esa luz, afrentando con pérdida de bienes, de vida y de honra y a muchos, nada había logrado, porque dice, cuanto más afrentan, más azotan, asambenitan, echen en galeras o cárcel perpetuo o queman, tanto más se multiplican. Los católicos mataron a gente. ¿Por qué? Por este crimen de querer la Biblia en su mano, para guardarlo, para ser bendecido. Amén. Hasta un historiador católico, Gonzalo de Illescas, dijo, hasta una confesión de un católico, dijo que por aquellos días las cárceles, los cadalsos y las hogueras se habían poblado de personas ilustres muy aventajadas en letras y virtud, y que eran tantos y tales que se creyó que si 2 o 3 meses más se hubiera tardado los inquisidores en remediar este daño hecho por predicar el evangelio puro de la Biblia durante la reformación, se abrazara toda España. Los católicos estaban en contra del avivamiento, en contra de tener la Biblia en su mano. Qué horrible, ¿verdad? Mientras que los católicos prohibieron traducir y leer la Biblia en español, mire, traté de arreglar todo, pero salió feo ahí. Muchos, debe decir, no muchos. Muchos hicieron la obra para que otros pudieran leerla. Y sufrieron por esto, bajo la Inquisición cruel de Roma. Ahí está un hombre que se llama Francisco de Encinas, quien tradujo el Nuevo Testamento al español. Y por este crimen fue encarcelado por 2 años, por tener la bendición de guardar la palabra. Gracias a Dios, él escapó. Los monjes del ministerio de San Isidro del Campo en Sevilla, España, fueron perseguidos por haber aceptado las doctrinas luteranas por medio de leer la Biblia y los libros de Martín Lutero. Ellos aceptaron la predicación de salvos por fe, lo que Pablo enseñó.
Por esto fueron marcados como herejes y tuvieron que huir para salvar sus vidas. Pero de este grupo recordamos aquí Juan Pérez de Pineda, quien tradujo todo el Nuevo Testamento al español en 1556. Este Nuevo Testamento ayudó a conducir a la salvación de Reina y Valera. Cuando un hombre, el chaparrito, el Petit, ¿verdad? Lo llevó, Julianillo Hernández se llamaba, lo llevó a ellos el Nuevo Testamento. La primera Biblia completa traducida al español fue obra de Casiodoro de Reina, quien terminó su obra en 1569. Se llama la Biblia del Oso. Huía de la Inquisición que buscaba matarle o matarlo por eso. Ahí la Biblia del Oso. Y mire, hay simbolismo aquí, no sé si puedes verlo bien, pero la bestia es la iglesia, supuestamente, los católicos, como una bestia. Trataron a qué? Comer la miel. ¿Qué es miel? La palabra de Dios. Y como aves, los inquisidores querían matar a las ovejas, quienes fueron ¿qué? Los que querían traducir la palabra. Mira el simbolismo que hay ahí. Esta gente pasaron por muchas pruebas solo por tener la bendición de tener en su mano la palabra de Dios y guardarla. Cipriano de Valera pasó 20 años revisando la obra de Reina y publicó su edición en 1602. Su Biblia hoy se llama la Biblia del Cántaro, porque ahí pues uno echando agua, otro sembrando. ¿Correcto es? Cántaro, lo digo correcto, cántaro, ok. Por esto muchos de hoy llaman la Biblia española la Biblia Reina Valera, para recordar a ambos hombres. Pero no solo debemos recordar solo los dos, debemos recordar todos que dedicaron sus vidas a esta obra, que querían una bendición, arriesgaron, es correcto, sus vidas por esta bendición. Él dijo, Casiodoro de Reina, bueno sí, otra vez, debe tener solo una S. Primeramente declaramos no haber seguido en esta translación en todo y por todo la vieja translación latina que está en el común uso, porque aunque su autoridad por la antigüedad sea grande, no lo uno ni lo otro le excusan los muchos errores que tiene. Él dice que los textos católicos tenían ¿qué? Errores. Entonces ellos no solamente querían una Biblia traducida, ellos querían una Biblia pura, sin errores. Pero lo que tenían ellos, pues tenía errores. Se refiere a la Vulgata católica, una traducción llena de errores. Él dice, por los muchos errores que tiene, apartándose de todo innumerables veces a la verdad del texto hebraico, otras añadiendo, otras transponiendo de unos lugares en otros, todo lo cual, aunque se puede bien porfiar, no se puede negar. Él era católico, leyó los libros católicos, la Biblia de ellos, y dice, llenos de errores. Las Biblias modernas de hoy se basan en los textos críticos, que son ¿qué? Los textos católicos. Debemos apartarnos de los católicos y buscar la palabra pura. Amén. Nos acercásemos de la fuente del texto hebraico cuanto nos fuese posible, pues que sin controversia ninguna de él es la primera autoridad. Él dijo en su Biblia. Valera dice, resta ahora dar cuenta que nos haya movido a hacer esta segunda edición. Casiodoro de Reina, movido de un pío celo de adelantar la gloria de Dios y de hacer un señalado servicio a su nación, comenzó a darse a la translación de la Biblia, la cual tradujo y hacia año de 1569 imprimió 2600 ejemplares. Para que pues nuestra nación española no careciese de un tan gran tesoro como es la Biblia en su lengua, habemos tomado la pena de leerla y releerla una y muchas veces. 20 años tardó, nosotros 30, ¿verdad? Más que él. Y dice, algunas veces alterando el texto, lo cual habemos hecho con maduro consejo y deliberación, y no fijándonos de nosotros mismos, lo habemos conferido con hombres doctos y píos y con diversas translaciones. También hemos quitado todo lo añadido de los 70 intérpretes, hermano, va a hablar de esto, la LXX, y por qué es mal, o de la Vulgata, que no se hay en el texto hebreo. Esto digo para que si alguno confiriere esta versión con la que llaman Vulgata y no hallare en esta todo lo que hay en aquella,
no se maraville, porque nuestro intento no es trasladar los que los hombres han añadido a la palabra de Dios, sino lo que Dios ha revelado en sus santas escrituras. Porque no es bien hecho confirmar lo cierto con lo incierto, la palabra de Dios con la de los hombres. Pluguiese a Dios. ¿Sabe qué es esto? Hoy en día dicen ojalá, pero no me gusta porque es de ala, ¿verdad? Pluguiese a Dios por su infinita misericordia inspirar en el corazón del rey que mandase a sus costas juntar hombres píos y doctos en las lenguas hebrea y griega, que viesen y reviesen esta translación de la Biblia, los cuales con un ánimo pío y sincero que desea servir a Dios y hacer bien a su nación, la paragonasen y confrontasen con el texto hebreo que Dios dictó a sus santos profetas antes de la venida de Cristo, y con el texto griego que él mismo dictó a sus santos apóstoles y evangelistas después de la venida de Cristo en carne. Él dice, que el rey mandó o autorizó eso. ¿Sabes qué? El rey hizo, pero en inglés. En español, no. Lástima que los gringos, yo soy español, no, medio gringo, pero lástima que los de Inglaterra no importaba los de español, ¿verdad? Lástima. Pero entonces, Reina pidió más revisión de su Biblia y hasta deseaba al rey de Inglaterra autorizar esta obra. ¿Qué pasó? Solo en inglés. Y hoy tenemos nosotros la Biblia autorizada King James, gracias a Dios. Pero ¿por qué no pensaron en hacerlo en cada idioma del mundo en aquel entonces? Porque no querían los españoles, los de Inglaterra. ¿Qué pasó en 1588? ¿Sabes? Había los de España enviando muchos barcos llenos de instrumentos de tormenta de la Inquisición. ¿Y qué pasó? Una tempestad de Dios, pienso yo, hundió muchos para que España no pudiera tomar control de Inglaterra. Después de imprimir las Biblias de Reina y Valera, los ingleses olvidaron de los españoles por muchos años. Eventualmente algunas sociedades bíblicas, yo los llamo sociedades, yo te voy a decir, sociedades bíblicas protestantes revisaron la Biblia de Reina y Valera, pero lastimosamente usaron los textos católicos o críticos y no los textos puros que ellos deseaban. Qué triste, ¿verdad? La historia de la Biblia de Cambridge, un libro en inglés, confirma esto con estas palabras. Las versiones protestantes tempranas impresas para la circulación. Casi no. ¿Cómo hablan ustedes en español? Necesito más café. Este es el aceite de la lengua, ¿verdad? Bueno, a veces. Pero dice, para la circulación en España y en América Latina consistían del texto de Schio, que es Biblia católica. Otra fuente dice, en 1819, las sociedades bíblicas protestantes reprodujeron la versión de Schio sin los textos apócrifos por los cientos de miles. Si el problema es catolicismo, ¿por qué toman de ellos una Biblia para repartir? Sí. Esto es lo que Reina y Valera dijeron, no queremos, queremos la Biblia pura. El hombre ahí dice que la Sociedad Bíblica Extranjera Inglesa empezó a distribuir Biblias españolas católicas adaptadas de la versión de Schio, esperando que sean permitidos circularse entre la población de los hispanohablantes. Ok, ¿cómo saber si la Biblia que tienes es una Biblia pura protestante, de los que arriesgaron sus vidas para hacértela llegar, o de católicos asesinos con los textos pervertidos? Tú puedes buscar un versículo. Juan 1:1. Si tú vas a Juan 1:1 en las Biblias antiguas, dice, en el principio era la palabra, como dice la de Encinas. Aquí tenemos la de Juan Pérez de Pedera, dice palabra. ¿Ok? Vamos a la Reina y la Valera, dice palabra. ¿Ok? Pero un católico no quería que ellos tienen su propia Biblia. Él fue a esta Biblia de ellos de latín, donde dice verbum, ¿verdad? Y en 1700 algo, él tradujo a español. En el principio era el verbo. La palabra verbo viene de catolicismo. La palabra palabra viene de los textos puros que ambos, Reina y Valera, quisieron. Las versiones modernas siguen a las versiones católicas.
Aquí tenemos la 65, verbo. La 9, verbo. La 60, verbo. La Gómez, verbo. ¿Son católicos quizás? ¿Jesuitas? Quizás. Bueno. Dice, pero las Biblias basadas en textos buenos siguen las Biblias antiguas protestantes. Por ejemplo, aquí tenemos la traducción de McVeigh, palabra. Aquí tenemos la purificada, palabra. En inglés digamos word, no verb, digamos word. Entonces es interesante. Ahora no me queda tiempo a hablar de todo esto. Más en la tarde voy a hablar de la evidencia de los manuscritos para enseñarte mucho más de esto. Pero una cosa que quiero que entiendas: los textos críticos son los textos católicos. ¿Ok? Si tu Biblia se basa en los textos críticos, tu Biblia se basa en los textos que ambos, Reina y Valera, no querían. ¿Ok? Entonces, vaya a la iglesia católica si tú quieres los textos de ellos. Si no, venga con nosotros. ¿Me entiendes? Bueno, los católicos y las sociedades bíblicas, o mejor dicho, sociedades bíblicas, hicieron sus propias versiones de la Biblia española, mezclando los textos críticos, o sea, los textos católicos. Y podemos ver otras Biblias, otras traducciones. Era en este tiempo que los textos críticos entraron entre el cristianismo y muchos aceptaron estos textos. Y aquí son algunos textos críticos. No voy a leer todo, tú puedes verlo. Tomar una foto si deseas, ¿verdad? Hay que siempre recordar que los textos críticos son los textos católicos. Vienen de estos textos: el Vaticano, el Sinaítico y Alejandrinos. Ahora, mi esposa no quiere que haga esto, pero yo voy a hacer. Interesante que entre la palabra tenemos algo feo. ¿Ve? En inglés, sin es pecado. Y ano, que sale del ano, cosas feas, ¿verdad? Bueno, por esto mi esposa no quiere que digo, pero es interesante que está ahí, ¿verdad? Los textos alejandrinos, ¿verdad? Debemos usar estos textos críticos para tener una Biblia pura, especialmente cuando los españoles antiguos no querían a estos textos y pidieron revisión de los textos puros en vez de los textos falsos. Sin embargo, las sociedades bíblicas tomaron la decisión de usar textos críticos en sus revisiones. La Sociedad Bíblica Americana, versión de 1865. Esta es la versión que defendió el ya fallecido señor Jeff McArdle. Su versión tenía un error hasta el lomo de ella. Imprimió su primera edición milenaria. Imprimieron segunda edición, ni pueden escribir edición correcta. Hasta el lomo hay un error, fíjense. Qué horrible, ¿verdad? Esto no es edición, esto dice edición, algo así. Hasta el lomo hay un error. ¿Debemos usar esa versión? Pienso que no. Sin embargo, aquel señor insistió que era la palabra de Dios y él escribió: mire, se debe hacer todo lo posible para defender cada palabra que se encuentra en esa versión. Es el texto correcto en español. Pero hasta el lomo hay un error. ¿Quién va a defender eso? Yo no. Qué horrible, ¿verdad? Las palabras mismas de los que hicieron la 1865. Yo pedí de la Sociedad Bíblica Americana los minutos de traducción de ellos. Y me enviaron. Y esas son las palabras de ellos. Uno que se llamaba Pratt trabajó en esa versión con otro que se llamaba Ángel Mora. Y Pratt era un presbiteriano y él confesó lo que él hizo en esta versión. Él dice: mi buen amigo Mora, como mi largo e íntimo colaborador con él, me calificó para conocer, fue más que un maestro ordinario de español, pero no tenía ni podía tener ni una noción clara de la certeza crítica, hasta que donde el sentido fue concertado. Y él dice que él fue responsable de ¿qué? De la certeza crítica de la versión. O sea, él quería meter más textos críticos. ¿Me entiendes? ¿Están conmigo? Bueno, este es un curso de la universidad y estoy dando en menos que una hora. ¿Por qué usaron los textos críticos? Las palabras de otro hombre es el doctor Holdridge, que dijo de la versión 65. Debo decir en justificación que el señor Mora no tuvo ninguna parte de la Biblia que yo había revisado sino el Nuevo Testamento. Rechazaron el español.
y Pratt y otro gringo. ¿Qué hicieron? Bueno, no voy a leer todo, pero ¿qué dice? La certeza, bueno, atrás, la certeza crítica fue lo más importante para ellos. Ellos querían el texto católico, no el texto puro. Sociedades bíblicas protestantes, digo, no sociedades. Ellos no querían bendición, guardarlo. Perdieron su bendición, digo yo. El error de aquella versión era mezclar la Biblia de Valera con los textos críticos. Muchos problemas que tiene la 65, muchos lugares donde lea con los textos críticos. ¿Ok? ¿Están conmigo? Los textos católicos llenos de errores, los textos correctos. Esto es que queremos, guardar la Biblia pura. Otros errores en la versión crítica de 1865. Bueno, dice que la vida de la carne está en el alma, no en la sangre. Un poco raro eso. Dice que no son las palabras preservadas de Dios, sino la gente. Bueno, todavía viven los judíos de 2000 años atrás. ¿Y están preservadas ellos? No, la palabra es la preservada. Mucho más que así. En este lugar, mire, dice que algunos fueron salvos solo por tocar la ropa de Jesús. Wow. Dice que los hombres fueron inspirados, no las palabras, como el hermano dijo ayer. Muchas cosas. Las palabras de este hombre dijo que cuando salió esta versión, nadie lo quería. Y el doctor Oldich dijo que estuvo perplejo en saber qué hacer acerca de una Biblia española, la edición de eso. Él dice que fue mejor que la Valera original, porque para él los textos mejores fueron los textos católicos. Y él dice, pero ¿qué deberían hacer? Todas las críticas vinieron de México, amén, y de Sudamérica. Nosotros no sabemos cuánto debemos confiar en ellos. Quisiéramos una comparación de las ediciones de tales sociedades bíblicas. Y él dice, debe existir una Biblia más perfecta que sea posible y ambas sociedades deben utilizar. Pero ¿cómo puede ser asegurado esto? Bueno, debido a la mala recepción de esa versión de la 65, muchos evangélicos se unieron e hicieron una revisión. Y se imprimió en 1909. Se convirtió en la Biblia evangélica estándar durante casi 60 años. Hoy está conocido como la versión antigua. Sin embargo, también usaron ellos algunos textos críticos. No muchos, pero algunos. El doctor Pratt aprovechó al máximo sus cambios textuales a causa de los descubrimientos entonces recientes del doctor Tischendorf. Y él, bueno, no voy a leer todo, pero él está enseñándonos cómo este hombre quería añadir los textos críticos. Aunque la 9 era mejor que la 65, todavía usaron los textos críticos en su traducción. Y por esto tiene problemas la 9. Bueno, llama a Jesús una piedra en vez de la roca. ¿Nuestro Señor es una piedrecita o es la roca? La roca. Usa la palabra católica pontífice. ¿Debemos usar eso? Bueno, más abajo, mire, quita la palabra arrepentimiento. No traduce la palabra infierno. No traduce la palabra griega gasofilasio. Bueno, una traducción es para traducir la palabra, no dejarlo. ¿Cuántos aquí saben que es un gasofilasio? Ni idea, yo pienso que es quizás un Pepsi o algo, ¿verdad? Dame un gaseoso, dicen en El Salvador. Dame un gasofilasio, gracias. Ni idea, ni traducieron bien. Algunos errores más en la 9. Cambia a Jesús a solo Josué. Cambia el Señor a Cristo. Uno de los más grandes, como el hermano fijó, es esto. Dice diaconisa en vez de sierva. Permite a las mujeres ser diaconisas. Ok, ¿debo decir algo de eso? Quizás sí. La Biblia dice que los diáconos deben ser, ¿qué? Marido de una esposa. Ok, entonces la única manera de tener diaconisa en la iglesia, si ella tiene esposa. ¿O no? ¿El lesbiana, diácona? No, pero qué raro que hacen así. Pero han cambiado mucho. Entonces la 9 no es perfecta. No es que quería Reina y Valera cuando pidieron que alguien estaba revisando con los textos buenos.
Después vino la versión 60. ¿Ok? La 60 viene. Eso es como ellos querían saber si necesitaba hacer otra revisión. Para probar si era necesaria otra revisión de la Biblia en español, comenzaron en 1950 cortando páginas de una Biblia española, pegándolas en hojas de papel más grande y luego enviándolas a todo tipo de personas, tanto pastores altamente educados como laicos apenas alfabetizados, pidiéndoles que escribieran en los márgenes todos y cada uno de los cambios que sentían que deberían hacerse en el texto. ¿Así debemos hacer nosotros? Corto la página. ¿Qué debo cambiar? Díganme. ¿Es correcto eso? Pero así hicieron ellos. Finalmente recibieron más de 1,700 páginas marcadas con listas de cambios propuestos, y con esto decidieron comenzar una nueva revisión de la Biblia en español. Cuando comenzaron su trabajo, hubo mucha oposición de los pastores de todas partes, quienes argumentaron que la Biblia en español estaba bien en la revisión de la nueva y que una revisión adicional era completamente innecesaria. Pero sus gritos fueron ignorados, ya que muchos profesores de escuelas bíblicas en grandes seminarios recomendaron una revisión. ¿Por qué piensas tú? Porque ellos querían más de los textos críticos. Ellos querían más de la Biblia del Papa, no de la Biblia pura. Ellos no querían la bendición, ¿verdad? Eugenio Nida, olvidé traducir. Eugenio Nida, el representante de la Sociedad Bíblica Americana para la revisión de la 60, dijo: la gente mayor educada naturalmente tendía a desear cambios más radicales, mientras que la menos educada sospechaba básicamente de las alteraciones. ¿Cuáles textos usaron en la 60? Claro, los textos católicos. No hicieron lo que Reina y Valera querían. Ellos querían apartar de los textos críticos. Ahora ellos están poniendo más texto crítico. Wow. La confesión de José Flores. Él escribió un libro. Él era uno de los consultantes de esa versión. Y él dijo que, dijo que ellos usaron preferencialmente las versiones en inglés. Y esto es que pasaron las 60 en textos críticos. Amen. Yo estoy en contra de estos en inglés. Yo soy King James solamente. Amen. Tengo que estar en contra de esos también. Amen. En español, ¿verdad? Amen. La Sociedad Bíblica Unida ha dado un giro hacia el movimiento ecuménico, y los editores católicos y protestantes finalmente han encontrado un terreno común para la comercialización de las escrituras. Cuando ellos traducieron, vino algunos católicos diciendo: ¿qué tal si ayudamos? Bueno, Reina y Valera querían eso. No, ellos querían matar a Reina y Valera. Pero la Iglesia Católica dijo: vamos a trabajar juntos. Bueno, esto no debe ser. Cada vez que uno compra la 1960, 5% va al Vaticano. Y el Papa dice: gracias por comprar nuestra Biblia. ¿Tomamos una ofrenda ahora mismo para el Papa? No, pero esto hacen cuando compran las 60. ¿Has pensado en eso? ¿Cómo digo en español? Reina and Valera would be turning over in their graves. ¿Cómo digo esto en español? Que ambos, Reina y Valera, si hubieran escuchado esto en su tumba, dando vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no querían. Correcto dije, ¿verdad? Ya entendí. ¿Ya entendiste? Ok, entonces Eugenio Nida confiesa el por qué hizo él las 60. Por la popularidad de ¿qué? Ecuménico. Para los católicos, ahí dice él: queríamos nosotros unirnos con los católicos. No debemos apartar, porque ellos no quieren la palabra pura, ellos no quieren la bendición de guardar. Sí queremos nosotros. ¿Cuántos cambios hicieron en las 60? Un autor dice que como en la 9 era como 60,000. Había otro 10,000 en la 60. Entonces la 60 tiene como 70,000 cambios de la traducción original de Reina y Valera. Bastantes, ¿verdad? ¿Es puro o es
sucia. Esto es, ¿qué piensas tú? ¿Quieres la Biblia pura o quieres la Biblia sucia que huele muy feo? Es mi pregunta, ¿verdad? Bueno, esto no es bendición, sino para el granjero, ¿verdad? Que quiere crecer. Hay grama y todo, pero yo no quiero nada de eso. Yo quiero la palabra pura. Algunos errores en la 60. Dice que el Hanán mató a Goliat, no David. Mentira. Dice que el templo de Baal es santo. Esto no. Cambia la palabra sodomita. Dice que un ser humano nace de un burro. ¿Cuántos de ustedes nacieron de un burro? ¿Verdad? Como chiquito tú eres burrito, ¿verdad? No, esto no debe ser. Cambia muchas cosas. En este versículo manda a sus padres comer sus hijos. Uy, qué horrible, ¿verdad? Otros cambian muchas cosas. Aquí cambia perdonar en la persona de Cristo a perdonar en la presencia de Cristo. Si yo uso la 60, yo puedo decir, yo no te perdono hasta que llegamos al cielo. Porque la Biblia me permite tener amargura contra ti, hasta que algún día vamos a perdonar. No, debemos perdonar siempre en la persona de Cristo. Dice aquí, mire, que no resucitamos por Jesús, sino con Jesús, en este versículo. Si resucitamos con Jesús, ¿dónde está Jesús? En la tumba todavía, esperando que algún día vamos a resucitar con Él. Así dice la 60, por cambiar una sola palabra. Muchas cosas más, no me queda tiempo. Otras cosas sobre la 60, completamente quita la doctrina de la imputación, una doctrina sana. Pero este hombre, Eugenio Nida, miró esa palabra y él dijo, mire, hay mala palabra en medio, tenemos que quitar eso. Por su mente sucio, él cambió la doctrina. No, imputación. Yo nunca pensé en esto hasta que él dijo, el sucio. Completamente quita la palabra infierno del entero Antiguo Testamento y del libro de Revelación. Muchas cosas más. Actualiza la Biblia a español moderno. ¿Sabes tú que cambiaron las reglas de castellano alrededor del año 1960? ¿Sabías tú eso? Querían cambiar tu Biblia y tu idioma para traerte a Roma. Yo no permito, yo quiero ir atrás con el castellano verdadero y el español verdadero y la Biblia verdadera. Siguen los textos críticos y método de traducir era ¿qué? La equivalencia dinámica en vez de la equivalencia formal. Bueno, es una Biblia ecuménica. Cuando salió la 60, muchos aquí no querían, pero en España todos querían, hasta católicos. Yo no voy a leer porque leí esto el domingo, ¿verdad? Por falta de tiempo. Pero mire, la 60 es una versión ecuménica. Antes, 400 años atrás, tú vas al Papa, quiero la Biblia, mátalo en la guerra por quererlo. Ahora el Papa dice, no, está bien si usas la 60, pero no debes usar otro. Solo la Biblia mía, no la otra. Imagínense cómo ha cambiado. Sin embargo, hasta muchos bautistas independientes todavía quieren defender la 60. Yo hallé la Biblia 60, edición bautista fundamental, y me espanté cuando yo vi esto. ¿Sabes qué es esto? Esto es un símbolo de satanistas. ¿Sabías tú esto? ¡Wow! Entonces ellos están defendiendo la 60 y poniendo símbolos de Satanás para defenderlo. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Que más cerca de Roma, más cerca del diablo? ¿Ah? ¿Sí? ¡Wow! Fuerte. Es cierto. Entonces, ¿dónde está la Biblia purificada que ambos Reina y Valera deseaban? Algunos hoy en día dicen que es la Biblia Reina Valera Gómez, impreso en 2010. ¿Saben qué es Gómez en inglés? Cuando yo escucho Gómez, Go es vaya y mes es lío. Entonces, cada vez que yo veo Gómez como un griego, yo pienso, vaya a ser un lío. Así es, traducido, Gómez, vaya a ser un lío. Qué raro, ¿verdad? Pero la Gómez salió
Y hoy en día hay muchos que dicen, por fin tenemos la palabra por la Gómez. ¿Ok? Pero antes que salió esa Biblia, salió en 2004 solo el Nuevo Testamento. Y yo lo compré y yo lo leí. ¿Ok? ¿Lees tú la Biblia? Muy pocos leen. Y yo me quedé pues espantado cuando yo leí el Nuevo Testamento del Señor, vaya a ser un lío, del señor Gómez. Porque él hizo un gran lío. Aquí leo yo Juan 2:10. Y una traducción horrible. Porque ahí en Juan 2:10 Jesús estaba ahí haciendo un milagro. Cambiando, ¿qué? Agua a, yo pienso que era jugo de uva. Y mire lo que dice la Gómez. Y cuando ya están borrachos, ¿cómo? Las Biblias españolas dicen bien bebidos, no borrachos. ¿Estaba Jesucristo en una fiesta emborrachándose? Según esta versión, sí. Y dije, wow, yo no pienso que eso es bueno. Pero esto no es nada. Yo fui leyendo otro pasaje. Y esto es en 1 Corintios 7. Hasta que permite al hombre casar con su propia hija. Mas si a alguno le parece mal a su hija virgen, haga lo que quiere, no peca, que se case. Hija virgen. Él añadió la palabra hija. ¿Cuántos aquí quieren casar con tu propia hija? ¿Qué es esto? Incesto. Pero ¿cómo puede entrar tal cosa en una Biblia y decir es Santa Biblia? ¿El incesto es santo? Yo digo, yo no voy a usar la Gómez. Ahora, porque yo dije, él lo cambió. Ahora esto no está en la versión de 2010. Pero ¿cómo entró en la versión de 2004? Ninguna Biblia en el mundo había dicho eso. Y él lo puso. Bueno, él lo cambió y ahora él tiene la Reina Valera Gómez 2010. Bueno, yo lo leí y yo veo, mire, cómo cambia palabras. Cambia tribulación a aflicción. ¿Afecta la doctrina? Bueno, Cristo habla de los judíos, quienes pasará por la ¿qué? La tribulación. Cambiar la palabra, pues han pasado por mucha aflicción. Pero literalmente está hablando de en aquel entonces, séptima semana bueno, 70 semanas de Daniel. Aquí mire, cambia sobrecoja a solo sorprenda. Está en el contexto del rapto. ¿Vas a ser sorprendida cuando viene el rapto? ¿O tú vas a ir al rapto? ¿Ve cómo cambia? Y muchas veces los cambios es para leer con la 60, no con la Biblia más antigua. Cambia poder a autoridad. El contexto es una mujer. Una mujer puede agarrar esta enseñanza para decir que ella es la autoridad en la familia y que debe usar los pantalones. ¿Ve? Esto no debe ser. Oh, qué horrible esto. Filipenses 4:19 dice, Dios suplirá todo os que falta. El evangelio de prosperidad. Hermanos, yo me falto $10 millones. Todos los días oro, no he recibido todavía. Entonces, ¿es una mentira? Quizás, pero no en mi Biblia pura. Porque mi Biblia dice, Dios suplirá nuestras necesidades. Bueno, quizás en los ojos de Dios no necesito $10 millones. Pero yo en mi mente sí. Pero quizás dice, no, esto no es lo que necesitas tú. ¿Ve cómo cambia? Otro, por ejemplo, cambia concupiscencias carnales, bueno, a solo deseos carnales. Ok. Concupiscencia es pecado, ¿verdad? Pero hay deseos que tenemos que no son pecado. Yo deseo agua porque tengo sed. Yo deseo comer porque tengo hambre. Yo deseo tener sexo con mi esposa porque legítimamente puedo y no es pecado. Pero cambiar esa palabra a deseos carnal. Entonces cualquier cosa que mi carne quiere ahora es pecado. Entonces es pecado tener sexo con mi esposa, ¿ah? Según esto. Ahora yo soy puritano. ¿Sabías tú los puritanos enseñaron eso? El hombre y la mujer nunca deben tener sexo solo para tener bebé. Y no más. Así enseñaron ellos. Es muy extremo. Pero ¿cómo cambia esa versión?
Gómez lee más con la 60 que el castellano antiguo. Y tú puedes ver la Biblia King James y las versiones antiguas en español, y ellos son castellano verdadero. Y tú puedes ver la Gómez y lee con la 60. Pero dice aquí las palabras de Dios preservadas en español. ¿Qué piensas tú, hermano? ¿Que Dios preservó su palabra a través de 400 años con los textos puros de los hombres que tradujeron arriesgando sus vidas? ¿O que Dios esperó hasta las 60 con los católicos y después Él agarró la palabra de ellos de las 60 y ahora nos preservó su palabra por medio de los católicos? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que es el castellano antiguo, no las palabras modernas. Muchos ejemplos, mire, predicadlo, dice la King James, dice las Biblias protestantes, dice la pura, la de nosotros. Proclamadlo, dice la 60, dice la Gómez. ¿Cuál es más fuerte? ¿Proclamar o predicar? Muchas veces Él cambia, hasta zapato a calzado. Hasta un niño sabe qué es el zapato, pero calzado es, para mí, palabra de la calle. Yo deseo más el antiguo, yo deseo el castellano. Cosas así que hizo Él en la Gómez. En vez de seguir al castellano de la Reina y Valera, Gómez sigue más a la revisión moderna de la 60. Debe ser llamado la 60 purificada, digo yo. Y Él no quiere las palabras antiguas. Ahora, otros problemas tiene la Gómez por haber seguido la 60. Doy un solo ejemplo. Isaías 34:11. Aquí está la King James. Allí tenemos 4 aves. Ahí. 4 aves, ¿ok? Recuérdate, 4 aves. Alright. 4 aves. Las 1602. Tú lees 4 aves. La 1960. Tú lees, hay 3 aves y otro animal. Miramos a la Gómez y es lo mismo. En vez de 4 aves, dice 3 aves. Es claro que él seguía las 60, claramente, porque ninguna otra Biblia lo hace. Pero por seguir las 60, él tiene 3 aves y un erizo. ¿Sabes qué es un erizo? ¿Cuántos aquí tienes tu mascota erizo? ¿Sabes qué es? Bueno, otra vez, ok, para que sepas. 4 aves hay en la King James y las Biblias antiguas y las de nosotros. Pero la moderna, la 60, tiene 3 aves y un animalito que se llama ¿qué? Erizo. ¿Qué es un erizo? Así. ¿Tiene alas? No es ave. Erizo. Qué raro, ¿verdad? Por seguir la 60. Ok, debemos llamar la Biblia Gómez ¿qué? Las Biblias antiguas tenían nombre. Esto es la 1569, la Biblia del oso, porque tenía su oso, ¿verdad? Tenemos la 1960, hoy en día dicen la Biblia de la corona. ¿Okay? La 1602, ¿qué dijeron? La Biblia del cántaro. ¿Okay? Vamos a poner nombre a la Gómez. ¿Qué debemos llamar la Gómez? ¿La Biblia del erizo? ¿Y ponerlo así? ¿Qué piensan, hermano? Él seguía la 60, la versión hecha para ser ecuménico. Y para mí esto no vale. ¿Existe hoy una Biblia pura de fuente de los antiguos protestantes que está corregida con los textos correctos? Sí, la de nosotros. Nosotros escuchamos a Reina y Valera. Y nosotros miramos, averiguamos y, wow, ¿por qué nadie está escuchando a ellos? Vamos a purificar la Biblia de ellos. Y no ir a ninguna católica o texto crítico. Es la Valera 1602 purificada, la Biblia que usamos nosotros. Es por y para la iglesia local. Y ellos usaron los textos puros, ambos el Antiguo y Nuevo Testamento. Algunos llamó al principio la Biblia TR, Texas Receptus, solamente el Nuevo Testamento. Otro lo llamó la 1602 Monterrey. Yo quería la 1602 Roberto Breaker, pero nadie me escuchó. No importa. Algunos dicen la 1602 Reyes. Bueno, pero en vez de reina, ¿verdad? No sé. Pero la restaurada
o simplemente la rosada. Pero una cosa para mí interesante, la segunda edición del Nuevo Testamento, la que usábamos nosotros por muchos años, ¿salió en cuál año? 2002. Exactamente 400 años después de Valera. 400. Era accidente eso. El último profeta del Antiguo Testamento profetizó y había silencio por 400 años, hasta que llegó Juan el Bautista. Amén. Reina y Valera hablaron, silencio por 400 años, hasta que esta iglesia tomaron la decisión, vamos a hacer lo que ellos dijeron. Por 400 años los españoles, así, yendo otra vez a la teta de la gran ramera. Por esto no han sido bendecidos muchos españoles, ¿verdad? Por esto mucha pobreza entre el mundo hispano. Muchos imprimieron el Nuevo Testamento, querían la Biblia pura. Hoy la llamamos la Valera 1602 purificada. Es la revisión más exhaustiva de la Biblia de Valera que existe. No usó los textos corruptos, sino los textos bíblicos verdaderos para purificar la Biblia española y completar el deseo de ambos, Reina y Valera. Me falta como 4 minutos, ¿está bien? Ok. La Valera purificada no se basa en los textos críticos o católicos, sino fue cotejada diligentemente con el texto hebreo masorético de Ben Chaim, Jacob Ben Chaim, y el Textus Receptus del griego, de los textos correctos. No solo esto, también utilizaron todas las antiguas Biblias protestantes españoles, así como la King James en inglés, también el texto portugués de Alameda. Su trabajo es la revisión más erudita de la Biblia en español, utilizando los manuscritos puros y conservados de la palabra de Dios. Amen. Y esto es lo que pidieron ambos, Reina y Valera. Cumplimos su deseo. Amen. Amén. Examinaron diligentemente todas estas versiones, versículo por versículo, estas obras, estas Biblias. Y doy gracias a Dios por eso. Sin duda la Valera 1602 purificada es la palabra pura de Dios en español y debe ser buscada y utilizada por todos los verdaderos cristianos. Amén. ¿Por qué? 5 cosas y ya. Por su herencia. No somos protestantes, somos bautistas, ¿verdad? Amen. Pero ¿qué hicieron los protestantes? Fijaron, wow, esa no es la iglesia verdadera. Entonces ellos salieron. Y por su amor de la palabra, debemos ir y usar la Biblia de ellos, purificándolo. Por su lengua, es el castellano verdadero, no palabras modernas. Amen. Por su texto puro, no crítico. Por su pureza, no hecho de una suciedad bíblica que trabaja con el Vaticano, hecho por, como dijo el hermano, el sacerdocio real Amen. de nosotros que somos salvos. Y por su erudición, cotejaron. Cuando yo vine aquí la primera vez, ellos tenían Biblias que ni idea que existía yo. ¿De dónde sacaron esa Biblia? No, aquí en Monterrey hay mucha beca, ¿verdad? Hay muchas cosas aquí en Monterrey que tú puedes decir, vamos a ir a la librería cristiana después y yo voy a buscar más libros. Por esto debemos usar la purificada, porque es lo que ambos, Reina y Valera, querían. Amén. Amen. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 28. Yo me siento como que bendecido por usar la Biblia purificada. Amen. Yo no doy 5% al Papa y yo no tengo un erizo como mi mascota, ¿verdad? Yo tengo la palabra pura. Amen. Y esto es que trabaja en los corazones de nosotros. Amen. Amén. Quizás estoy terminando. Ok, otra vez las palabras de Cipriano de Valera. Porque no es bien hecho confirmar lo cierto con lo incierto, la palabra de Dios con la de los hombres. Otra vez tornó a suplicar a nuestro buen Dios y Padre misericordioso, os haga la gracia que lo hagáis para que sepáis su voluntad y sabiéndola, viváis conforme a ella. Y así seáis salvos por la sangre del Cordero, de aquel Cordero sin mancilla,
que se sacrificó a sí mismo en el altar de la cruz para alcanzaros perdón de vuestros pecados delante del Padre. Así sea. Me alegra que Él habla de la sangre, porque somos salvos por la sangre. Esta nos enseña. Bueno, me llamo Roberto Breaker y yo quiero decir, como medio español, qué bella es la historia de la Biblia castellana. Amén. Pero si no hubiera esa iglesia, qué triste es la historia. Amén. Porque nadie quería arreglar la Biblia. Pero que bella ahora, porque ahora tenemos buenas noticias. Ya tenemos la palabra Amén. purificada. Mis sitios de web, si que no sé por qué está mal, está cambiando por algo, pero iglesiadelanube.com, controversiadebibliaespañola.com y rrb3.com. Ahí tengo mis libros y otras cosas. Gracias por estar aquí. Y bueno, ya tenía los sitios web de usted, hermano, pero ya no. Bueno, Valera1602.org es otro. ¿Y cómo es la de Iglesia La Nueva? Se lo pasamos ahí y te damos el link. Ok, bueno, yo voy a poner aquí después. Pero gracias, hermano, por aguantarme y espero que has aprendido algo. Ahora vaya a enseñar a otros. Amén. 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 Un aplauso, hermano Ricky. Amén. Hemos puesto las Biblias aquí casi en orden de cuando fueron hechos, ¿verdad? Entonces por aquí, esto es el más antiguo, los comentarios de los Salmos por Juan de Valdés. Por alguna razón se llama Salterio. No sé, no entiendo la palabra Salterio, pero siempre se llama Salterio. Y esto es como tenemos donde él usa Señor en letras mayúsculas, pero solo tradujo como Señor, pero solo tradujo él capítulo 1 hasta 41. No sé por qué, nunca terminó él. Aquí tenemos el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas de 1543. Precioso es. En aquel entonces querían hacerlo y presentarlo al rey para que el rey acepta. Y entonces él hizo todo para el duque de Ferrara. Y el duque lo pasó al sacerdote. Y el sacerdote se enojó y le metió en la cárcel por 2 años por haber traducido este Nuevo Testamento. Imagínense. Eso se llama la Biblia de Ferrara. 2 judíos trabajaban en traducir solo Antiguo Testamento, esto solo Nuevo Testamento. Y esto no lleva el dibujo enfrente, lastimosamente, pero era un nave sin mastelero. Los judíos sentían como no tenemos país, porque fueron echados de todos lados, como si fueran un barco buscando su hogar, ¿verdad? Tiene simbolismo, todo tiene simbolismo. Ese es el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, de 1551. Y hermanos, es precioso. Cuando yo leí esto, salió antes de la de Reina y la Valera, y wow, qué buen trabajo hizo este hermano. Y esto es el Nuevo Testamento que Julianino Hernández llevó adentro, escondido en barriles para que los inquisidores no pudieran encontrar. Y ambos, Reina y Valera, leyeron esto. Y pienso que ellos aceptaron al Señor por medio de leer el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Y él apartó mucho dinero para que pudieran continuar la obra. Y murió. Y él vivía no me acuerdo, en Ginebra, Suiza. Y allí guardaron los calvinistas el dinero. Eventualmente dieron dinero a él para imprimir la Biblia entera. Pero de este hombre, es casi menos conocido. Muchos no hablan de él, pero tanto que hizo él como dio fruto después. ¿Me entiendes? Sí. Y aquí tenemos la tabla. Era una obra de un hermano. 8 diferentes versiones que tiene aquí para cotejar, ¿verdad? En vez de la hexapla, de donde viene la Septuaginta, tenemos la octapla. Mire, la Encinas, la Pineda, Reina, Valera, Esquillo, Mora Prat, y la 9 y la 60. Entonces, pues, así pienso puedo. Juan 1:1. Ya está en esto. Juan 1:1. Mire lo que dice. Juan 1:1. Tú puedes ver de dónde viene palabra. Palabra. Ahora el católico, verbo,
y los que siguen, verbo, por el catolicismo. Así, ¿verdad? Entonces eso es bueno, no se imprimen más, pero un gringo lo hizo. Y él dijo, es bueno que soy gringo porque yo hice todo en mi computadora y no hice error porque no sé español. Solamente la letra que vi lo puse, dice él. Interesante. Esta es la Biblia de 1569. Fuimos el otro día a la librería, quisieron 5,000 pesos, pero tenían ahí en esta librería. Y se llama la Biblia del oso porque miren el simbolismo que puso aquí de un oso. Y en su mente la iglesia católica es como una bestia y la palabra de Dios miel, y como la bestia está tratando de quitar la miel, y las abejas que son los obreros, ¿verdad?, de la palabra, y las aves los inquisidores que querían matarlos para que no pudiera terminar. Entonces cada uno tiene su símbolo, ¿verdad? Y hasta aquí enfrente, miren, la iglesia católica dio sus concilios, ¿verdad? De no puede traducir la Biblia. Mire lo que él puso. Cada decreto de los católicos. Que dijeron, no debe hacerlo. Para decir a los, yo lo hice. ¿Qué me vas a hacer? Venite, ¿verdad? Entonces él era interesante. Esta es la Biblia del Cántaro. Eso es el nombre que dicen hoy en día. Porque aquí tenemos dos hombres. Y recuérdate en 1 Corintios, Pablo dice, yo sembré, yo otro, Apolos, y echó la agua. En su mente, esto no era la Biblia que tradujo él. Él solo apoyó, él que sembró la semilla. Él estaba revisando, apoyando. Porque él no quería todo el crédito. Él quería, pues, decir que, mire, obra de dos. Esta es la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera de 1602. Aquí tenemos la Biblia King James, Rey Jaime en inglés, 1611. Y esto quizás es supersticioso, pero ¿sabes qué? 1602, 1 más 6 más 2, 9. 9 frutos del Espíritu, 9 el número de fruto. 1 más 6 más 1 más 1, 9. 9 frutos del Espíritu. Quizás, no sé, no voy a enseñarlo como doctrina, pero coincidencia, ¿verdad? Tenemos el Nuevo Testamento de Valera de 1813. Esto es uno imprimido. Pocos imprimieron después de él, antes que vinieron los suicidades para, pues, pervertirlo. Que tenemos aquí, 1817. Ese es prefacio de las Biblias. ¿Okay? Aquí tiene prefacio, pero esto tiene prefacios de otras Biblias. Aquí 1862, Antiguo y Nuevo Testamento, antes que salió la 65. Este es un libro de historias de los españoles. Hermanos, hay buenos libros, pero la mayoría están en España o difíciles de encontrar. Este es el Greek English New Testament, y ellos tienen de los textos puros, ¿verdad? No de los textos, sí tienen de los textos críticos, pero de los textos puros tenemos el texto en griego, pero con las palabras en inglés ya traducido. Eso es bueno. Esto era ¿es de Rickard Berry eso? Pienso que sí. Eso es, no, de J.P. Green. Y J.P. Green también hizo del Antiguo Testamento. Entonces, si tú quieres aprender el hebreo y el griego, pues más fácil tener las palabras. Pero en español hay pocos así. Lo que tienen en español son de los textos falsos. Por esto vale aprender inglés. Aquí está la Biblia de Almeida. Se llama, correcto, ¿verdad? Almeida. Y Almeida tradujo en portugués. Pero algunos hermanos que fueron conectados, hermano Allen Johnson, hay que hablar con él. Ellos tradujeron o purificaron la de portugués. Entonces era la meta de nosotros tener algo como ellos tenían, ¿verdad? Porque ellos purificaron. Esto es el primer impreso de la purificada. En el Nuevo Testamento pusieron edición Textus Receptus, por esto lo llamé la 1602 TR, texto recibido. Y esto fue impreso en Guatemala. Yo lo llamo Guatabuena a veces, pero ahí imprimieron. Después, cuando salió otra edición, esto lo llamo la
rosada, los hermanos Rosito, pero es que uno puso en su carro, después de meses del sol pegando, quedó muy rosada, entonces pusimos rosada. Pero aquí es bueno porque ahí está el texto, pero ahí atrás hay muchas cosas. Y allí hasta una explicación de por qué está mala LXX y todo. Y hasta que tenía esto. A ver, quizás Laura y yo vamos a cantar en la noche, porque cantamos himnos de esto. Y cuando comencé las iglesias en Honduras, siempre usamos atrás como nuestro himnario. Entonces vamos por ahí. Son otras cositas que el hermano quería poner aquí. Diccionarios y concordancias y todo. Es difícil, hermanos, encontrar un diccionario bueno en español, porque España ha sido católico por muchos años. Pero la oficial es el Diccionario Real Academia Española, que es bueno, pero muy, muy católica. Y encontrar un diccionario que no tiene bias, ¿cómo se llama? Bias, what do you say? How do you say? Que no es a favor del catolicismo, es poco difícil. Aquí tenemos Océano. Entonces tenemos la Diccionario Real Academia Española, Océano, y había otro, pero no lo veo aquí, que usé yo. Diccionario Santillana del Español. Diccionario, bueno, muchos diccionarios. Este es el libro que busqué y no pude hallar. No sé si imprimen. Viene de CLI es de España. Y esto es el libro que cité, ¿verdad? Diciendo que la escuela de Antioquía eran los liberales. De Alejandría eran los liberales. Y de Antioquía era la escuela buena. Y tenemos concordancias aquí. ¿Todavía está grabando? Otros libros, hermanos, cuesta encontrar libros buenos, porque la mayoría están en favor de los textos críticos. Esto es un libro buenísimo, Luces bajo el almud, muchas historias de los españoles protestantes que estaban saliendo de la Iglesia Católica. Constantino Ponce de la Fuente, Juan de Valdés. Hay muchos héroes míos son de este siglo. Y mis héroes no son gringos, mis héroes son aquellos españoles. Y hay mucha historia, no me queda tiempo, pero había uno de ellos, no me acuerdo si era Constantino Ponce de la Fuente, pero uno de ellos era católico y tanto que amaba la palabra de Dios. Él entró en el templo de los católicos y predicó cada día, 8 horas diario. Él había estudiado tanto y no importaba a él si alguien estaba sentado ahí o no. Predicó 4 horas, salió para comer, regresó, predicó. Y si entraron, escucharon, si no. Qué interesante, ¿verdad? Pero era en un tiempo de poco de libertad. Después vinieron los inquisidores y no permitían. Pero imagínense, tú piensas que hermano Raúl va muy largo. 8 horas de prédica, wow. Esto es el libro de hermano Rockman, Evidencia de los Manuscritos. Y el hermano Rockman tenía su parada, se llama, ¿verdad? Paró firme en la Biblia Rey Jaime y enseñó al mundo que la Biblia Rey Jaime es la Biblia pura y correcta. Entonces aquí puedes pasar, mirarlos, cuidado con los antiguos, ¿verdad? Ya sabes cómo abrir un libro antiguo, es que ponen así y siempre mantener su mano así, ¿verdad? Para que no quebre o algo así. Pero puedes verlo, dice el hermano, sin robarlo. Tenemos contado cuántos hay, ¿verdad? Pero pasen y ver lo que quieren. Amén.